Bueno, ¿Estás copiado, verdad? Sí. vamos a pasar a la clase 2. Antes, agregar un poquito a la tarea para el día miércoles, para que usted traiga el miércoles, no mañana, sino el miércoles. Primero ya lo dijimos, los 10 apologistas, el nombre de los 10 apologistas cristianos. Y la segunda parte de la tarea es que busquen, así lo tienen que buscar, las 5 vías, con B corta, vías, con B corta, que propuso Tomás de Aquino, para argumentar la existencia de Dios. Bien, lo repito una última vez, las 5 vías que propuso Tomás de Aquino para argumentar la existencia de Dios. Eso es lo que van a tener que buscar, en donde hay 5 títulos y una breve reseña de lo que significa cada vía que propuso este teólogo del tiempo antiguo. ¿Bien? ¿Eso es para mañana? Para el miércoles. Las 2 tareas que están aquí, que le acabo de decir, para el miércoles. ¿La primera cuál era? Los 10 apologistas. El nombre de los 10 apologistas cristianos de la época moderna. Bueno, vamos a la segunda clase número 2, y que tiene que ver con la existencia de Dios. Aquí quizás vamos a quemar un poco de neuronas, porque son temas que quizás no estamos muy acostumbrados a pensar o razonar. Bueno, Salmo 14.1, vamos a buscar este versículo. Salmo 14.1. Un texto muy conocido, en donde dice la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Como también muchos eruditos han coincidido en que en el original, en el texto original, realmente y literalmente dice el necio en su corazón, no Dios, ¿sí? Nuestra traducción lo dice, no hay Dios. Pero está la misma idea plasmada en el versículo. Bien. Y podemos comenzar con la siguiente consigna. Si ver es creer, ¿cómo puedes creer en un Dios invisible? ¿Quién aquí conoce personas que podrían cuestionar si Dios existe o no? Seguramente usted conocerá a alguien que cuestiona la existencia de Dios. ¿Quién aquí ha tenido alguna vez una conversación con alguien acerca de si Dios existe o no? Y lo primero que vemos de esta postura acerca de creer en la inexistencia de Dios, más conocida como el ateísmo, vemos en primer lugar que es una necedad, ¿no? Dios lo llama como un necio. Dice el necio en su corazón. Muchas personas hoy en día no creen que Dios existe, ya sea un rechazo consciente, pero más probablemente un rechazo práctico. La gente vive como si es el aquí y el ahora es todo lo que importa, ¿no es cierto? No hay ni un antes, un Dios eterno, ni tampoco hay vida después de la muerte, que es justamente una de las respuestas que el evolucionismo no puede responder. Sí. Tengo mi tío que es así, vino hace poco de Buenos Aires. Ajá. Yo no he vuelto a hablar de los temas con él, pero cuando éramos chicos Sí. hablaba mal de Dios y Exactamente. decía que él había trabajado para comer ese día, que él no le daba nada. Que él no le traía nada de eso. Claro. Decía cosas feas, pero bueno, ya era tipo.
Bueno, así hay mucha gente que tiene ese pensamiento, ese rechazo, ¿no es cierto?, hacia Dios por distintos motivos. En términos generales, la mayoría de las personas que llegan a esta creencia del ateísmo, de que no existe un Dios, en general o en su mayoría es porque han vivido experiencias difíciles en su vida, ¿no es cierto? Pérdida de algún familiar, un ser querido, maltrato, una infancia muy dura, muy difícil. Maltrato y sentido sin el padre. Entonces todas esas cosas los llevan a cuestionar y preguntarse dónde estaba Dios cuando todo eso me pasó a mí, ¿no? Lo consideran como injusto y cuestionan la existencia de Dios. ¿Bien? Entonces piensan en el aquí y el ahora. Es lo único que importa, vivir la vida porque no hay un después o no hay vida después de la muerte. Entonces, muchas personas hoy creen así. Si lo has hecho o has participado en estas prácticas sobre la existencia de Dios, o encontrarte con alguien que haga este tipo de preguntas sobre la existencia de Dios, el objetivo es obtener algunos puntos de conversación que puedes usar cuando hables con personas que no creen en Dios, a fin de que puedas aclarar estos escombros, estos grises, ¿no es cierto?, que impiden que la gente tome en serio la idea de la revelación divina. Y en el estudio hay 6 argumentos, acá en el estudio hay 6 argumentos sobre la existencia de Dios. Por supuesto que no vamos a alcanzar a ver los 6, pero sí espero ver los 3 primeros y ojalá el cuarto que tengo aquí, pero los 3 primeros vamos a ver en esta tarde. Argumentos de la existencia de Dios. Yo hoy a la tarde tengo que dar nuevamente la clase, así que voy a necesitar las copias y ya mañana van a estar disponibles para el que quiera sacarle copia. No sé si lo están haciendo últimamente, sacar copias, pero... ¿Pueden mandar un PDF? O también se lo puedo mandar el archivo y así ya lo manda a... Sí, mañana iba a imprimir arriba el pastor. Bueno, primer argumento. La fe en lo sobrenatural es plausible, así, plausible como suena. La fe en lo sobrenatural, sería el primer argumento, es plausible. ¿Qué significa esto? Que es digno de ser aplaudido, ¿sí? La fe en lo sobrenatural es plausible. Respecto a este primer argumento, hay ideas, hermanos, equivocadas que la gente da acerca de la fe, ¿sí? Generalmente, y de los cristianos específicamente, creen en cosas que parecen cuentos de hadas, fábulas o mitos, ¿no? Eso es lo que la gente cree muchas veces de los cristianos, que creen solamente en estos mitos o estas fábulas que no son reales verdaderamente. No creen en cosas basadas en hechos, en evidencias o incluso en el pensamiento racional, y por lo tanto no pueden ser tomados en serio. Eso es lo que mucha gente cree, ¿no?, acerca de la fe, sobre todo de los cristianos, que creen en cosas que son mitos, fábulas, cuentos de hadas, ¿verdad?, que no tienen hechos concretos, evidencias, razonamiento, y por lo tanto no se pueden considerar como algo importante o algo serio. Generalmente en los debates dicen que el debate es entre ciencia y fe. Si hablamos de creacionismo y evolucionismo, lo que la mayoría de esas personas escépticas te van a decir es que es un debate entre la ciencia y la fe. Pero eso es realmente falso, porque el debate siempre es entre fe y fe. Fe versus fe. El que cree en evolucionismo tiene que tener fe. Y el que cree en creacionismo también tiene fe. Entonces no es entre ciencia y fe. Tanto el ateo científico como el creyente estudioso de la Biblia ponen su fe en sus presuposiciones. Hacen uso del razonamiento, de su intuición, que eso significa, la intuición es
es una habilidad de comprender algo con claridad sin el uso de la razón. Eso es intuición. Entonces, tanto el científico ateo, que dice creer y basar su fe en la ciencia, y el creyente estudioso de la Biblia, ponen su fe en sus presuposiciones, usando el razonamiento, la intuición y sus propias experiencias para finalmente hacer un veredicto, ¿no? Decir, sí, creo en esto. Esto es lo más probable. Esto es lo que tiene más probabilidad. Por eso creo en esto. Eso es un veredicto, ¿no? Una decisión final. Entre paréntesis, hay un muy buen libro. Bueno, el libro le puedo recomendar un montón sobre apologética, cortitos y largos. Hay muchos libros respecto a esto. Hay uno que se llama precisamente Cómo defender tu fe, de R.C. Sproul, que es un apologista que está vivo todavía. Luego hay otro que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. Y hay uno que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Era un hombre ateo que se convirtió al cristianismo y escribió este libro, que es muy denso, porque tiene muchos argumentos documentales, históricos, científicos, etcétera, etcétera, y que es muy bueno para estar preparado en todas las áreas de la apologética o en sus mayores áreas. Pero estamos viendo entonces que tanto el ateo científico, el evolucionista o el que sea, tanto como el creyente que estudia la Biblia, ponen su fe en estas presuposiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, es razonable tener fe en lo sobrenatural. Nosotros bíblicamente sostenemos que es mucho más probable que todas las cosas hayan sido creadas por Dios. Es mucho más probable que Dios exista a que Dios no exista. Por todas las evidencias que tenemos, la misma Biblia, la experiencia de salvación, documentos históricos, etc. Tenemos un montón de argumentos para poder estar seguros de que Dios existe y Él es el creador de todas las cosas. Veamos, ¿qué significa tener fe? ¿Cómo decides en qué creer y en qué no creer? Bueno, esto es lo esencial de la pregunta, ¿qué significa tener fe? En primer lugar, para vivir en el mundo todos necesitamos ejercer fe. Todo el mundo ejerce fe, ¿cierto? Ya sea en la ciencia, ya sea en las teorías que ni siquiera están comprobadas, pero el mundo ejerce fe. Pero también, diariamente, ejercitamos la fe al utilizar las tres herramientas de la fe: la razón, como dije recién, la intuición y nuestras experiencias. O sea, tú decides creer en algo por la razón, por la intuición y por las experiencias vividas. Entonces, todo el mundo decide creer en algo y en qué no creer, por estas tres herramientas de la fe: la razón o la ciencia, la intuición, que recién te di la definición de esto, y de nuestras experiencias. Muchas personas, al hablar sobre asuntos de fe, deciden que solo lo observable, lo conocido, la información científica puede ser usada para que uno pueda depositar su fe o pueda decidir creer en eso. Bueno, sé consciente de que esto crea una dirección antisobrenatural, o sea que no podemos creer o poner nuestra fe en lo sobrenatural, ¿no? Creer que solamente lo observable, lo conocido, la información científica es lo único que uno puede poner su fe a ciegas, como uno podría decir, ¿no? Esto nos va a llevar, por supuesto, a todo lo contrario, a no poder creer en lo sobrenatural, conduciendo a un enfoque centrado en la agenda para evaluar la evidencia versus un enfoque centrado en la evidencia. Y parece que la religión es probablemente el área más grande en la que las personas traen a discusión
estos asuntos, ¿no? Siempre cuando hablan de religión tienen que cuestionar todo lo que nosotros creemos. Y cuando hablan de algunos asuntos científicos, aunque muchas de esas son teorías y que ni siquiera están comprobadas, ellos pueden tener la tranquilidad absoluta de que pueden creer en esas cosas a ciegas, de que no hay ningún error, de que es veraz ese dato, esa teoría o ese conocimiento, ¿no? Observable, conocido, ¿verdad? Lo que hoy enseñan en la escuela, el evolucionismo, lo de Darwin, el Big Bang, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas que entre ellos mismos se contradicen. Quiero ponerte una ilustración, un ejemplo para poder comprender mucho más esto. Justamente Josh McDowell tiene una película que es una edición vieja y una película que es más actual. Las dos películas son diferentes en el sentido de la trama que tienen, o sea, son escenas diferentes. La primera película, usted la puede buscar en YouTube, es de él mismo, ¿no es cierto?, que va por diferentes universidades a dar charlas en clases de filosofía, de historia, y hay debates. Y él es ya un apologista cristiano. Y una vez, esto fue real, porque es una película basada en hechos reales, un alumno de la clase de filosofía se le acercó y le preguntó: ¿puede probar la resurrección científicamente? Por supuesto que era una pregunta desafiante a ver qué decía este pastor o este predicador. Y Josh McDowell le responde: no creo que el enfoque esté en la ciencia, o sea, en cuanto a la pregunta que tú me estás haciendo. Es muy difícil probar algo así, o sea, científicamente, acerca de una persona en la historia. En este caso hablando de la resurrección de Jesús. El método científico, le explica, se basa en probar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho. Y dice: la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. Y le pone un ejemplo. Si yo te digo que el jabón flota en el agua y tú dices: no, yo no lo creo. Yo te digo: mira, es verdad. Y llevo esa declaración a un experimento científico y controlado. ¿Por qué? Porque pongo el jabón en una determinada cantidad de agua, con una determinada temperatura, y te demuestro: mira, el jabón flota. Y te lo repito una y otra vez hasta que tú terminas creyendo que eso es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un experimento controlado y que se puede repetir muchas veces. Eso es el método científico. Entonces, le dice este apologista, le dice: no es el único método para comprobar que algo es verdad. Existe un método que se llama el método legal, que se basa en testimonios. Y se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Para esto son necesarias tres cosas para el método legal: testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales como pistola, cuchillo, etc. El método científico, le dice, no es apropiado para contestar o refutar preguntas como, y aquí yo le modifico un poco, ¿no? ¿El general San Martín existió realmente? ¿John F. Kennedy fue asesinado realmente? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? El método científico no aplica para poder demostrar o refutar estas preguntas. ¿Por qué? Porque estos eventos no se pueden repetir en una situación controlada. Por lo tanto, para probar la resurrección de Jesús, no es apropiado usar el método científico. Debemos usar el método legal, que está basado en testimonio. Testimonio oral, testimonio escrito y también la evidencia de material. Y este alumno le pregunta y le dice: pero estos hombres que dieron su testimonio acerca de la resurrección de Jesús, pudieron haberse equivocado, ¿verdad?
Y este predicador apologista le dice, no lo creo, porque eran 12 hombres y 11 de ellos murieron como mártires por una sola cosa, una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Hay quienes me han dicho, dice Josh McDowell, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad y por eso murieron. Si la resurrección fuera una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares y estuvieron 40 días antes de la ascensión, ¿no es cierto?, de Jesús. Después que Él resucitó, estuvieron 40 días con Él, antes de que Él ascendiera a los cielos. Vivieron con Él, comieron con Él, compartieron con Él. Entonces, si todo esto fue una mentira, ellos lo sabían. Y le dice este predicador, te reto o te desafío a que encuentres a 11 hombres en la historia que hayan muerto por una mentira, sabiendo que era una mentira. Ellos afirmaron sus testimonios con su propia sangre, con su propia vida. Pasaron la prueba de la muerte para probar la veracidad de sus testimonios. Así que, hermanos, este es quizás un muy buen argumento para poder argumentar, razonar sobre el tema de la resurrección de Jesucristo. Porque estamos hablando de el primer argumento de la existencia de Dios, que tiene que ver con la fe en lo sobrenatural. Por lo tanto, hermanos, cada día nosotros ejercitamos fe. Cada persona ejercita fe. Y creo que es razonable tener fe en lo sobrenatural. Aunque alguien pueda decir, no, así es mentira, es cuento de hadas, es mito nada más. No, es razonable tener fe en lo sobrenatural. Es más, usted siempre debe pensar que todas las teorías de evolución, de cómo se originó la creación, el mundo, son tan absurdas, que es increíble cómo el mundo quiere seguir creyendo. Porque ¿qué dice en Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no Dios. O sea, lo que está diciendo ese versículo es que no quieren un Dios que gobierne sus vidas. Por eso deciden creer en estas mentiras para calmar de alguna manera sus conciencias y hacer su vida a su propia manera. Segundo argumento de la existencia de Dios: la creación y el diseño. La creación y el diseño. La creación por un diseñador inteligente es más plausible o digno de ser aplaudido intelectualmente que por causa del azar. Que dice el Big Bang, que dice el evolucionismo, todo es al azar, ¿no es cierto? Que todo es casualidad. En cambio, nosotros creemos en un diseño inteligente que fue hecho por un diseñador que es Dios y que tiene una causalidad. O sea, Él le dio propósito a su creación. Le dio finalidad al hombre, objetivos claros, responsabilidad. No fue algo causado por la casualidad, ¿no? Entonces, la creación y el diseño. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el origen del universo? Hay dos respuestas básicas a esta pregunta. Uno, ¿el universo se autocreó? ¿O fue creado por alguien más? ¿O por algo más? La pregunta es, ¿en qué perspectiva tiene fe? No es una cuestión de ciencia versus fe, sino de fe versus fe. Porque el que cree que el mundo, la creación, el universo se autocreó, tiene que ejercer ¿qué? Fe. No es ciencia, porque no está comprobado, son teorías y muy absurdas, por supuesto.
Y aquí en cuanto a esto hay muchas inclinaciones respecto a esto. Por ejemplo, el naturalismo, que es lo que le llaman a la madre naturaleza, ¿no? Que es muy inteligente y muy capaz. El naturalismo asume que el origen de todo comenzó a través del tiempo y el azar. Dan esta siguiente ecuación. Una fuerza impersonal, y aquí le puedes llamar como quieras, energía, materia, átomo, espacio, lo que tú quieras llamar, ¿no? Esta fuerza impersonal más tiempo más azar da como resultado la creación. Esa es la ecuación que dan los naturalistas. Una fuerza impersonal, energía, materia, más el tiempo, más el azar, que en tiempo hablan de miles y millones de años. Y ahora, ¿qué más? El otro componente de esta ecuación, el azar. El azar da como resultado la creación. Entonces, dado el tiempo suficiente, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuál es la probabilidad de que la creación haya surgido de esta ecuación que proponen los naturalistas? Bueno, hay un estudio respecto a esto, no quiero entrar mucho en detalle, pero quiero comentárselo rápidamente. Para hacer esto rápidamente, dejemos de lado gran parte de la creación, los árboles, las montañas y los atardeceres. Todo lo que uno puede ver en la creación. Además, hay una película que se llama, no sé si Dios de Maravillas, creo que se llama, que es como un documental, que una vez lo pasaron aquí en Betel, y que habla de toda la creación, desde el sistema solar, el cuerpo humano, habla de los animales, aves, peces, las lluvias, las tormentas y todos los datos concretos de las maravillas del mundo, de la naturaleza, de la creación, y que uno tiene que llegar a una conclusión de decir, esto es imposible que haya sido causado por el azar, por una materia, por una fuerza. Tiene que haber un diseñador, un creador. Pero observemos solamente la unidad más básica de la vida, que es el ADN. Usted habrá quizás estudiado en alguna clase de biología que el ADN contiene información genética, pero un montón de información genética. Más que 1000, 10.000, no sé cuántas miles de enciclopedias en una biblioteca. Imagínense. Bill Gates reconoció que el ADN es mucho más capaz que cualquier software, cualquier programa de computación, el ADN. Imagínense la cantidad de información que tiene el ADN. Una sola cadena de ADN contiene 200 moléculas que deben estar en un perfecto orden. Y la posibilidad de que una cadena de ADN se forme a través de mutaciones en lo que los científicos le han llamado el caldo primigenio. Usted puede buscarlo en Google y va a encontrar que es un caldo, una sopa que le han llamado, que desde ahí esa materia fue evolucionando hasta que se formó el hombre, ¿no? Y que es extremadamente baja la probabilidad que esa cadena de ADN haya alcanzado la mutación necesaria para lo que hoy en día contiene el ser humano dentro de sí en cuanto a ADN. Es una metáfora empleada para ilustrar este caldo primigenio, del cual yo estoy haciendo mención ahora. Es una metáfora empleada para ilustrar la hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Bien, rápidamente le defino qué es este caldo primigenio. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades? Bueno, hay una herramienta en computación que se llama Excel, que se basa en fórmulas, ¿sí? Una vez usted que usó Excel, hace fórmulas, hace cálculos, ¿bien? Y un predicador intentó tratar de hacer este cálculo de la probabilidad tan baja que tiene que el ADN pueda alcanzar esta mutación de lo que estos científicos llaman esta hipótesis sobre el origen de la vida del planeta. Y que el Excel, dice, no fue capaz de producir un número lo suficientemente elevado o considerable
como para decir, sí, el ADN pudo, o el hombre pudo haber salido de esa sopa primigenia que le llaman. Parece ser que hay escasas probabilidades de que un solo ADN se haya producido de esta manera, incluso si un rayo golpeara este caldo primigenio, esta sopa, y a las moléculas en el aire cada segundo. O sea, ni siquiera existe una pizca de probabilidad de que esto haya sido así. Y esto no es para darle esperanza a esta hipótesis, no, para nada, sino por el contrario, es para realmente asegurar y alegrarnos en que la Biblia nos enseña de que hay un diseñador, hay un creador que hizo esto que vemos como la creación. Bien, yo sé que es un poco confuso cuando uno no conoce términos científicos o biológicos, pero más que nada ese era el ejemplo que quería darle. Veamos algunos versículos rápidamente. Bueno, nosotros sabemos, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Y mire Romanos 1:20. Romanos 1:20. Veamos este versículo, Romanos 1:20. Por supuesto que estos son argumentos como puntos de partida. No es que simplemente tú le vas a decir a un ateo, hay un diseño inteligente y más nada. Tienes que tener datos, tienes que tener argumentos de por qué nosotros llegamos a la conclusión y razonamos de que existe un diseñador, ¿no? De que existe un creador, un arquitecto que diseñó todo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1:20? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y así también dice el Salmo 19, si mal no recuerdo, los cielos muestran, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense una imagen ahora, una foto, un cuadro de un desierto. Un desierto lleno de arena y dunas. ¿Saben lo que son las dunas? Esos pequeños cerritos de arena, ¿no es cierto? Pero esa arena bien finita del desierto allá de Sahara, ¿no? Por poner un ejemplo. Y nos preguntamos, ¿qué vemos? Bueno, veo arena, veo dunas y nada más. Porque ¿qué es lo que hay en un desierto? Nada más que eso. Arena y cerrito, dunas. ¿Cómo se originó? Quizás preguntaremos. Y uno puede decir, quizás fue el viento, ¿no? El viento que pasó, que le dio esa forma, que fue moviendo la arena, en fin. Pero uno ve esa imagen y se imagina esto y dice, no veo un diseñador, ¿no? Porque no veo un diseño, porque veo simplemente arena y dunas, ¿no es cierto? Pero imaginemos otra cosa, hablando de arena. En plena orilla del mar, un castillo de arena, con escaleras, con puentes, con ventanas, con puertas, algo que quizás alguna vez el que estuvo en la playa intentó hacer y nunca le salió. Bueno, hay gente que se dedica a esto, a hacer castillos de arena y quedan espectaculares. Y cuando uno se imagina esa escena, dice, no, acá hay un diseñador, ¿no es cierto? Con el mismo objeto, arena, y con agua quizás, castillo de arena, dice, hay un diseñador, hay alguien que hizo esto, ¿no es cierto? Una mano, un arte que apunta hacia el artista, alguien tuvo que haber hecho esto. Entonces, este es el argumento de la creación y el diseñador, ¿no? Este es el argumento número 2, creación y el diseño, le habíamos puesto como título. Y en tercer lugar, el tercer argumento, los argumentos antrópicos. Antro viene de hombre, por eso la antropología es el estudio del hombre. Los argumentos antrópicos, ¿qué sería esto?
son los aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Son los aspectos fundamentales de la naturaleza humana y de la experiencia humana que pueden explicarse mejor por la existencia de Dios, quien fue el que nos creó de esa manera, ¿sí? Son los aspectos fundamentales de la naturaleza humana y de la experiencia humana que pueden explicar mejor la existencia de Dios, quien nos creó de esa manera. Bueno, ¿en qué se enfoca mayormente este argumento? Por ejemplo, en la conciencia humana, en las experiencias religiosas o la sensación de anhelo por la eternidad. Vuelvo a reiterar, ¿en qué se enfoca este argumento? En la conciencia humana, en las experiencias religiosas. Usted sabe que toda persona tiene su propia religión, ¿verdad? Todas las personas tienen una religión, creen en algo. También enfoca esto en la sensación de anhelo por la eternidad y también se enfoca en la capacidad humana para el bien y el mal. Y este argumento se basa en cuestiones como la siguiente. Vale, decía el último, la capacidad humana. ¿En la última? Capacidad humana para Sí, El bien y para el mal. bien y el mal. Para el bien y el mal. Bueno, la ética, la moral, la conciencia humana. Estamos en un mundo gobernado por un legislador moral. Es más humanamente satisfactorio y explica mejor la vida humana que la alternativa. Y aquí viene una pregunta: ¿de dónde salió la moral? ¿No? ¿Por qué estoy en contra de robar? ¿Por qué yo sé que robar es malo? ¿Cierto? ¿De dónde proviene eso? Bueno, todos los seres humanos tienen una conciencia, un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Cada cultura en la historia de la humanidad ha mantenido creencias sobre el bien y el mal. Parece que funcionamos como si algunas cosas estuvieran bien y otras mal. ¿Por qué? ¿De dónde proviene este sentido de moralidad? Si no ha visto otra película de apologética, hay una muy buena que se llama Dios no está muerto. Está la película número 1 y la 2, Dios no está muerto. Usted busque esa película, muy buena. Pero en Dios no está muerto 1, es un alumno de clase de filosofía, donde el profesor era ateo, y salió el tema de Dios, y él fue desafiado a defender su fe, en medio de toda la clase, y un profesor muy hostil, porque lo único que quería era humillar a ese alumno. Y una de las cosas que en una de las tantas presentaciones que hizo el alumno, que era cristiano, le dijo que él sabía que si hacían una prueba, un examen, y él hacía trampa, copiar, para el profesor iba a estar mal. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué si ese profesor ateo decía que Dios no existe, para él copiar en un examen estaba mal? Porque si él dice que Dios no existe, entonces no debería tener moralidad. Porque las leyes han provenido de la misma Biblia. ¿Y quién fue el que dio la ley? Fue Dios. Entonces, si Dios no existiera, no existiría la moralidad. Pero nosotros dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué a veces nosotros tenemos la capacidad de hacer algo bueno? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado, nuestra naturaleza fue corrompida, fue echada a perder. Y por eso ahora tenemos la inclinación hacia lo malo. Y no solamente el pecado entró en el mundo, sino que por el pecado vino la muerte. Entonces, el mundo, y a partir de Adán, que él pecó, y a partir de todo de ahí, todos los seres humanos nacemos con esa misma naturaleza. Pero en pocas veces o en pocas oportunidades que tenemos la capacidad de hacer algo bueno
es porque simplemente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está la explicación. En los primeros 3 capítulos de Génesis encontramos la explicación de por qué, ¿no es cierto?, el ser humano tiene cierta capacidad de hacer lo bueno, aunque mayormente su inclinación siempre va a ser hacia lo malo. Por eso dicen, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo enseña que el Señor ha escrito en nuestros corazones su ley, la ley moral de Dios. Y por eso es que cada ser humano tiene una conciencia. ¿Y quién da esa explicación? La da Dios en su palabra. ¿Romanos cuánto? Romanos capítulo 3, ya les digo el versículo. ¿Y 20? 12. 20. No, el 20 no. Ya lo voy a encontrar el versículo y se lo doy ahora. El 10 y el 12 que acabo de decir usted. Claro, no, estamos hablando del versículo que habla de que Dios ha escrito o inscrito en nuestros corazones su ley. Hay uno del 20. Bueno, por eso el Señor dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y cuando habla de los que están bajo la ley, no habla solamente de los judíos que fueron a los que se les dio la ley, sino a todos, porque todos tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones, y para que toda boca se cierre y todo el mundo venga o quede bajo el juicio de Dios. 3:19. Ya le digo cuál es el que dice que está escrito en nuestros corazones. Bien, ya lo voy a encontrar y se lo voy a pasar al versículo. ¿Ah? Bueno, Puede ser el capítulo 2 también, pero... Bueno, estos serían los 3 primeros argumentos sobre la existencia de Dios. Voy a tratar mañana de pasarles un video, ¿sí? Sobre el tema de creación y evolución, porque en este caso las clases que vamos a ver sobre la apologética son, bueno, ya vimos la introducción a la apologética, la existencia de Dios, el problema del mal, la confiabilidad de las Escrituras y la resurrección. Esos son los temas que vamos a ver en esta semana, que vamos a abarcar de apologética. Mañana tendríamos los apuntes. Mañana sí, yo ya se lo voy a mandar a Daniela por archivos por WhatsApp, ¿sí? Así que después ella se lo va a mandar a cada uno de ustedes, así ustedes lo puedan imprimir, ¿bien? Si no, ya mañana esto está a disposición para que quiera llevarlo y sacarle fotocopia, como usted quiera, ¿bien? Nada más que no lo doy hoy porque tengo que enseñarlo a la noche. yo el PDF lo mando. Daniela, y si lo hacen acá, Perfecto. Sí, sí, Así que bueno, Siempre pido el PDF. ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo clarito, pastor. Muy bien. muy linda la clase. Sí, Perfecto. Así que, bueno, justamente esta clase nos tiene que ayudar a prepararnos, ¿sí? A dedicar tiempo para estudiar estos argumentos de por qué creemos en Cristo y por qué nuestra fe cristiana es creíble, es veraz y es confiable, ¿no? Es confiable. amén. No se olvide, la tarea es para el miércoles. Y ya mañana también se le va a dar hay una hojita que es cortita, que seguramente de ahí vamos a sacar el examen, ¿sí? Esta hojita, ¿sí? No son muchas preguntas, así que de ahí vamos a sacar el examen, pero ya mañana se le va a entregar, ¿sí? Así que bueno, oramos para terminar y nos despedimos, ¿sí? Hermano Benjamín, ¿puede orar por favor?
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, te damos gracias por el privilegio de estar acá estudiando tu palabra, aprendiendo mejor cómo defender nuestra fe, cómo en la calle, en nuestro trabajo, afuera, poder hablar con otros con confianza de nuestras creencias y explicar que tú eres Dios y darte toda la honra y la gloria a ti, Padre. Te amamos